información. Bueno, pues bienvenidos todos al cuarto En Claro. La verdad que nos hace muchísima ilusión que este proyecto tenga esta larga continuidad, dado el interés que está demostrando y la buena acogida que está teniendo. Quería presentaros al equipo y hoy estamos todos. Está Isabel Espuelas, que es la directora, y mi compañero Arsenio Escolar, director de Archiletras y periodista de larguísima trayectoria y más que reconocido en España y en el mundo. Bueno, Arsenio, preséntanos En Claro. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, como os decía Antonio, a la cuarta edición de En Claro. Los más veteranos, algunos de los que vemos por ahí, ya nos acompañáis desde el primer día, desde aquella primera edición que organizamos en septiembre de 2020, de estas jornadas, estos encuentros con los especialistas en el lenguaje claro. Como sabéis, una de las grandes demandas o de las grandes aspiraciones del mundo de la comunicación actual, no solo en España y en español, sino también en todo el mundo y en todo tipo de idiomas. En esta cuarta edición tenemos ya inscritos, corrígeme Antonio, más de 250 personas. En este momento veo que ya estáis conectados 92 a esta primera sesión. Por mi parte, nada más que agradecer a nuestro patrocinador principal, el Gobierno de La Rioja, que nos apoya en esta actividad, y dar paso a Isabel Espuelas, la directora de En Claro, en esta y en todas sus ediciones, que va a presentarnos al primer ponente del día, Jorge de Buen. Cuando quieras, Isabel. Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, porque vamos, os necesitamos ahí detrás de la pantalla para que En Claro siga habiendo muchos En Claros durante muchas ediciones. Jorge es mexicano, estudió diseño y también es licenciado en comunicación, en ciencias de la comunicación. Tiene una trayectoria muy larga, ha trabajado con muchísimas empresas, ha recibido un montón de premios y también tiene un número abundante de publicaciones. Él se dedica al diseño, también ha trabajado como caricaturista y en lo que respecta a este curso, pues él da muchos cursos sobre tipografía, diseño gráfico, ortotipografía, y nos viene aquí a contar pues cómo podemos hacer que un texto en su forma sea claro. Jorge, no sé si quiere Antonio decir algunas palabras más. Sí, solo quiero añadir, para ya que empecemos de lleno con la sesión de hoy con Jorge Buen, que yo tengo la suerte de conocer a Jorge Buen de hace muchísimos años, es un compadre de aventuras, y si está aquí no es porque sea un amigo, sino porque yo le reconozco también como maestro, del que he aprendido muchísimo, y que a lo largo de todos estos viajes y de las lecturas que he tenido donde él, he visto que precisamente ha demostrado que todos vamos convergiendo hacia el mismo camino con la idea del lenguaje claro. Él lleva muchísimos años hablando, es el primero que le oí hablar de esta idea del text appeal, de cómo conseguir que un texto sea atractivo, pero al mismo tiempo que un texto es atractivo, también lo hace claro. Es un texto que te apetece leerlo, que lo entiendes fácilmente, que es fácil localizar la información y que te puedes mover rápidamente por él para buscar lo que estás haciendo, que es uno de los principios del lenguaje claro. Así que esa es la razón principal, desde luego, por la que Jorge está aquí, tiene mucho que contarnos y merece la pena también asistir a sus cursos para conocer a fondo lo que él se conoce como el método aditivo, el sistema que él ha desarrollado para conseguir hacer unos textos y unos documentos ejemplares fáciles y agradables para la lectura. Yo por mí no tengo nada más que decir. Yo creo que todos están deseando escuchar a Jorge. Sí. Una cuestión técnica para todos los asistentes. Jorge va a hacer una pausa para que hagáis todas las preguntas que consideréis a los 20-25 minutos. Luego habrá un turno de preguntas al final, pero vamos a hacer una pausa alrededor de los 20 minutos por si tenéis algo que preguntar y utilizar el botón de preguntas y respuestas para precisamente enviarnos esas preguntas. Jorge, todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer conocerlos por fin, Arsenio. Bueno, a Isabel te conozco hace mucho y también a Antonio, mi hermano.
claro que sí. Y es muy bonito estar aquí. En esta cuestión en claro, que me llama mucho la atención desde que empezaron a hablar de estas cosas, ¿no? El lenguaje claro. Y quiero añadir una nueva dimensión a la claridad. Esta nueva dimensión es la claridad a través de la disposición del texto en la página. O sea, se puede hablar más claramente por escrito mediante una adecuada disposición del texto. Sí, sin ninguna duda. Y voy a tratar de demostrar cómo se hace y además darles consejos, ideas para hacer textos más claros. Voy a llevar un método, voy a seguir un método que he llamado desde hace muchos años el método aditivo. La idea del método aditivo es ir añadiendo complejidad a los textos. En vez de pensar en una idea compleja de la cual después vamos a ir haciendo maniobras de desbaste, en el caso del método aditivo vamos a empezar con decisiones muy simples y de manera sistemática, y vamos a ir añadiendo poco a poco una decisión a la otra, de manera que podamos crear al final un producto completo. El concepto del método aditivo es totalmente cartesiano. Acuérdense que Descartes habla de 4 cosas que debe contener su método. El primero es la duda sistemática. Poner todo en duda. Esto es una de las cosas más interesantes del método aditivo, porque no damos por hecho nada en cuanto a la composición de los textos. Todo se tiene que poner en duda. Y eso significa que muchas de las cosas que a lo mejor han leído o escuchado con respecto a cómo organizar un texto, probablemente no sea correcta. Y la primera idea, la idea muy saludable, es poner todo en duda. La segunda es dividir digamos, todas las partes de que se compone la idea, de que se puede componer, digamos, la estructura, en este caso del texto, dividirlo en pedacitos, tantas divisiones tan pequeñas como sea necesario. Y la tercera idea de Descartes era organizar estas partes de la más simple a la más compleja. Entonces empezamos a tomar decisiones por las partes simples y después nos vamos vamos resolviendo todo hacia las ideas más complejas. Y decía Descartes que incluso aquellas cosas que no deben ir en un orden en especial, hay que ponerlas en orden. En el caso del método aditivo, o esto de lo que les voy a hablar, el orden es lógico prácticamente en todo, excepto en una de las partes. Hay una de las partes que está puesta en un orden determinado, simplemente porque hay que obedecer este sistema, este método. Y finalmente revisarlo todo, ¿no? Poner una vez más, al final, todo en duda, en este caso para revisar, para hacer todas las comprobaciones, cuantas veces sean necesarias para asegurarnos de que todo esté bien. Y entonces el método aditivo sigue precisamente estas 4 reglas puestas por Descartes. Y vamos a partir entonces, para crear textos que suponemos que otras personas quieren leer, vamos a partir entonces de las decisiones más simples hasta las decisiones más complejas. Normalmente cuando nos piden el diseño de un producto editorial, nosotros empezamos leyendo el texto y a partir de la lectura del texto nos hacemos una idea. Los diseñadores así somos, nos imaginamos el producto terminado. Y después es una batalla para ir tratando de que el diseño o todas las decisiones del diseño vayan más o menos cumpliendo con lo que nosotros previmos para este producto terminado. El problema es que de pronto tenemos que cambiar de tipo de letra por alguna cuestión técnica
y al cambiar el tipo de letra, cambia todo en cascada. O, por ejemplo, cambiar el formato del libro, o ajustar un margen, o ajustar la interlínea. Y todos esos cambios van haciendo una cascada de cambios a través de todo el documento. Entonces, lo ideal en el método, en nuestro método de trabajo, es que no haya que hacer este tipo de cambios en cascada, sino que al tomar las decisiones una por una y de una manera sistemática, se vayan acomodando. Vamos a entrar en materia, voy a compartir mi pantalla. Esta es la pantalla del método aditivo y vamos a ir siguiendo todos estos razonamientos a través de estas ideas y de estos ejemplos que les voy a mostrar. Lo primero es, ¿cuál es el tipo de letra? ¿Qué tipo de letra tenemos que escoger para nuestro diseño? Bueno, pues la letra, perdón, que estoy haciendo unos pequeños movimientos aquí, ya está. La letra nos sentimos muy tentados casi siempre a que tenga cierta personalidad, a que refleje algo con respecto a algo que esté relacionado, por ejemplo, con el diseño, o algo que esté relacionado con la antigüedad o con la modernidad o lo que sea. En realidad, la letra no tiene que decir nada, no tiene que decir absolutamente nada. La letra lo que tiene que decir es simplemente legibilidad. Lo más importante de la letra es que sea legible y además que la fuente tipográfica tenga un surtido completo. Si la fuente tipográfica no tiene un surtido completo, no sirve para hacer libros. Un surtido completo, bueno, primero con respecto a la legibilidad. Primero hay que despojar a la letra de la obligación de, digamos, de embellecer el texto. La letra no es lo que embellece la composición tipográfica, son otras cosas. Así que a la letra dejémosla en paz y usemos simplemente una letra lo más legible posible. Aquí tengo 10 veces los mismos versos en 10 diferentes tipos de letra. Si les pido que lo lean, lo más probable es que lean aquí, no sé si se alcanzan a ver mi cursor, pero donde está el tercero de arriba abajo, en la primera columna, o el cuarto de arriba abajo, en la segunda columna. Eso es lo más probable, porque inmediatamente los ojos se van a ir hacia la parte donde menos esfuerzo se necesita. Esto es una condición perfectamente biológica. El cerebro va a ir siempre por el camino del menor esfuerzo. Así que en el momento de explorar rápidamente todas las opciones, vamos a leer aquí o vamos a leer acá. Todos los demás están aquí prácticamente de adorno. Aunque, por supuesto, habrá quien de pronto cae aquí y lo lea. No, es posible. Cuando he hecho estos experimentos entre gente que está en vivo, es que casi todo el mundo coincide con lo que acabo de decir. El tercero de la columna de la izquierda o el cuarto de la columna de la derecha. Así que la letra tiene cierta legibilidad intrínseca. Y esta legibilidad normalmente la conocemos los tipógrafos porque justamente en los tipos de letra donde hacemos el mayor esfuerzo en completar los surtidos es en los que son como como el tercero de la primera columna o el cuarto de la segunda columna. Entonces, lo que sigue sería el surtido. O sea, si ya he decidido tener una letra relativamente neutra, pero muy legible, entonces me voy a asegurar, por supuesto, de que el número de caracteres, los caracteres que conforman la fuente, tengan las suficientes variedades ortotipográficas para que esto funcione. ¿Y cuáles son esas variedades ortotipográficas? Bueno, necesito que la letra tenga las redondas, que son los caracteres normales, las cursivas, que son estos caracteres que uso para hacer énfasis y que tienen que cumplen con ciertas reglas ortotipográficas. No las voy a mencionar aquí. Voy a necesitar versalitas, que son parecidas a las mayúsculas, pero son minúsculas en todos los sentidos. No
son, como dice la academia, dice mayúsculas de cuerpo más pequeño o algo por el estilo. Es un disparate, un total disparate. Las versalitas son minúsculas con forma de mayúsculas. Y finalmente las cifras, los juegos de cifras que voy a utilizar en la composición. Al mencionar las versalitas y mencionar las cifras, tengo que hablar de una condición importantísima en los textos. Todo lo que se descubre del texto se tiene que descubrir leyendo. Esto es fundamental. No producimos, digamos, imágenes o centros de atención en los textos. Si queremos que cierta palabra destaque, lo vamos a hacer a través de la redacción y no poniendo esa palabra en negrillas. Es lo que sucede cuando empezamos a modificar las letras, por ejemplo, poner negrillas o poner una palabra o varias palabras, todas en mayúsculas, tratando de enfatizar, tratando de decirle al lector que esto es lo importante. Uno de los problemas es que vamos a crear una carencia de importancia en todo lo demás. En otras palabras, es un daño colateral. Al momento de destacar una palabra en negrillas, lo que estamos haciendo es decir que todo lo demás es poco importante, que lo único que es importante en todo el texto es esta palabra en negrillas. Así que lo importante en realidad es escribir bien para que el lector, al leer, descubra qué es lo importante. No hacerlo a través de la tipografía, que es absurdo. Entonces, las negrillas cursivas, versalitas cursivas, versalitas negrillas, versalitas negrillas cursivas, que hay un montón de variaciones que amplifican muchísimo el tamaño de cada póliza tipográfica, digamos de unos 200 y pico de caracteres, se convierten en 1500 o a 2000 caracteres, es la póliza ampliada. Y toda esta póliza ampliada para lo que sirve es para ayudarnos a hacer, por ejemplo, titulares. Pero en realidad no nos sirven para el texto corrido, porque el texto corrido no debe tener ningún punto de importancia, no debe llamar la atención en absolutamente nada. Debe ser una composición neutra de letras. Y luego vamos a tener un montón de signos extranjeros, signos auxiliares. A menudo nos toca hacer una revista, por ejemplo, que lleva textos en inglés o en alemán o en francés. Todo esto tiene caracteres especiales, probablemente lleva algunas etimologías en griego. En griego hay que tener en griego politónico, no simplemente las letras, sino que hay que tener las letras con todos los tonos. En cirílico, y también en cirílico hay tonos. Nos puede pedir a lo mejor bolos, topos, plorones y signos de ciencia, manillas. Hay muchísimos signos. Por ejemplo, simplemente para hacer un misal, como estos que leen en misa los curas, hay que tener 3 signos que no se pueden encontrar en cualquier fuente. Uno de ellos es el Christus, otro es el versículo y otro es el responsorio. Estos 3 signos son difíciles de encontrar, así que si nos toca hacer misales, pues lo primero que tenemos que hacer es dotarnos de estos 3 signos, si no es que más. Entonces, la primera gran decisión en el método aditivo es la letra, porque la letra, si no está completa, si no es legible, no podemos avanzar, no podemos dar ningún paso más. Entonces, lo que vamos a hacer para escoger una buena letra es asegurarnos de que tenga las variaciones. Nada más como una pequeña interrupción, un pequeño paso intermedio. Quiero hablar de algunas palabras que a lo mejor voy a hablar un poquito más adelante y que quiero que se entiendan bien. Una palabra de estas es el cuerpo. Este es un tipo antiguo de plomo, es un esquema de un tipo
como los que se usaron desde 1450 y tantos, que se inventó la tipografía, hasta hace relativamente, todavía hay, por supuesto, pero ya no son tan importantes como eran hace 50 años. Pero son los tipos que de alguna manera además han formado la cultura tipográfica. Y de alguna manera también seguimos trabajando con estos esquemas porque han puesto una impronta muy poderosa en la tipografía de toda la vida. Así que el cuerpo es el tamaño de las letras, desde la parte inferior hasta la parte superior, lo que llamaríamos el puntaje o el tamaño de la letra. En realidad, lo voy a llamar aquí cuerpo. La segunda dimensión que me importa es el espesor. El espesor es la anchura de las letras. Hay letras como las de máquina de escribir que son todas del mismo espesor. O sea, tanto una M, que debería ser ancha, como una I, en la máquina de escribir son del mismo espesor. Pero la mayoría... Discúlpame, he entrado aquí únicamente para recordarte que en 20 minutos que ya han pasado querías dejar un espacio para preguntas. Sí, 5 más. De acuerdo. Sí, como por ello. empecé después de la presentación, darme 3, 4, 5 minutos y ya hago la interrupción. Entonces, el espesor es esto, varía en las fuentes tipográficas convencionales, pero es fijo en ciertas fuentes, como la de la máquina de escribir. El ojo es la parte que se imprime y todo lo demás es un rectángulo vacío, excepto por la parte del ojo. Y de esta manera, estas mismas características han condicionado la tipografía de toda la vida. Así que nosotros en tipografía hablamos de ciertos lindes. No me voy a detener aquí, pero la idea es que, como ven, la letra, por ejemplo aquí una H, no llega desde el borde superior hasta el borde inferior. Entonces, cuando nosotros hablamos del tamaño o del cuerpo de esta letra, si decimos que es una letra de 12 puntos, en realidad la H no mide 12 puntos, la H medirá probablemente 8 o 7, y la K un poco más. En fin, quiere decir que los 12 puntos son un espacio donde podemos escribir prácticamente cualquier cosa. Y la letra no solamente, ya una vez vamos a suponer que podemos escoger entre varios tipos porque están completos, porque ya vimos que tienen todo el surtido, porque son legibles. Bueno, la letra también va a producir cierto efecto. Algunas van a ser un poquito más nerviosas, otras van a tener una impresión de antigüedad, otras van a tener una impresión de modernidad, otras van a ser oscuras y otras van a cambiar mucho de rendimiento. Por ejemplo, aquí la primera columna es mucho más corta que la última columna y todas contienen la misma cantidad de texto. Entonces, todas estas decisiones, a final de cuentas, van a dejar una huella en el documento final. Así que hacemos el estudio del tipo, simplemente poniendo un texto cualquiera. Yo esto siempre lo hago en impresiones, y lo hago en impresiones láser porque las impresoras de inyección de tinta mienten un poco las formas de las letras. Entonces, para hacer este análisis, lo que hago es poner unos testigos. Pueden ver aquí que hay unos números, porque me quiero asegurar de que la letra tenga cifras siberianas. Hay unas cursivas, porque me quiero asegurar de que el tipo de letra tenga cursivas. Y hay versalitas, porque me quiero asegurar de que el tipo de letra tenga versalitas. También una llamada de nota, porque, por ejemplo, en un programa como el InDesign, las llamadas de nota las va a hacer a partir de las letras, de los números normales, los va a reducir
un poquito menos del 60% y los voy a elevar. Yo no quiero eso, yo quiero que las llamadas de nota sean genuinas y que estén integradas en el tipo de letra. Lo mismo que las versalitas, que en vez de ser unas mayúsculas reducidas al 70%, que es lo que hace el InDesign, lo que hace el Word, yo me quiero asegurar de que la letra tenga versalitas genuinas. Entonces pongo estos testigos y después voy probando las letras. Aquí, por ejemplo, tengo Minion Pro 12 en 14.4, que es un interlineado automático del 20%, y luego voy a probar con diferentes letras, ¿no? Por ejemplo, Ebrima. Ya veo que Ebrima caída, la palabra caída, que debería estar en cursivas, no está en cursivas. Estas no son versalitas, estas son unas letras que llamamos pseudo versalitas, porque son justamente las mayúsculas reducidas al 70%. No nos sirve, tampoco nos sirven estas cifras, que son cifras de caja alta. Forman unas ristras rectangulares dentro de los textos que llaman la atención. Y ya he dicho que yo no quiero nada en el texto que llame la atención. Quiero que todos los descubrimientos sean durante la lectura y no a la vista. La Bell, esta letra sí tiene cursivas, tiene aparentemente versalitas, pero las cifras no me gustan. Así, y tampoco tiene llamadas de nota, por eso este número tiene el tamaño normal, de un número normal. Así que esta letra tampoco me sirve. La Bodoni tampoco me va a servir porque no tiene llamadas de nota, no tiene versalitas, perdón, números enseverianos, sí tiene cursivas, y estas probablemente ni siquiera son realmente letras versalitas, probablemente son pseudo versalitas, aunque habría que verlas de cerca. La Adel, esta sí sirve. Bueno, yo sé que sirve, aunque en este momento la llamada de nota no funciona, pero esto es por otro motivo. Los números son severianos, tiene cursivas y tiene versalitas. Otra es la Minion Pro, y esta, bueno, es la decisión, la que he elegido para este ejercicio, es la Minion Pro, que fue la primera que escogimos, y además es una letra conocida porque es una de las letras que tiene el InDesign por omisión. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa para una corta, muy breve sesión de preguntas, y trataré de contestarlas lo más pronto posible. Pues, Jorge, mira, te están preguntando dos preguntas. La primera es de Irema Ferrez. Nos dice que esto que comentas, que el texto no debe tener destacados como negritas o cursivas, no es aplicable a textos digitales, ¿no? El tema con los textos digitales Sí. es que ojalá fuera aplicable a los textos digitales, pero los textos digitales, por las cuestiones de SEO y todo esto, se buscan digamos, los motores de búsqueda se concentran muchas veces en las negritas y otro tipo de destacados, y a partir de ahí sacan, digamos, las conclusiones o las palabras clave para dirigirse a ciertos sitios web. Entonces, en los sitios web sí es importante a veces poner ciertas negritas, pero eso es un lamentable problema técnico. Ahora, la web no es tampoco el mejor lugar para leer, ¿no? Bueno, tenemos dos preguntas más. Uno es una pregunta de Luisa Fischer. Dice, ¿podría detallar el concepto de text appeal? Suena súper interesante y aún no lo conocía. Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Todavía hay que ver. Sí, estamos en ello. Muy bien. Pero dicho rápidamente, si tuvieras el mismo libro, hay veces que tenemos la suerte de poder escoger entre 3 o 4 ediciones del mismo libro. El texto es idéntico, pero cambia el papel o cambia el tipo de letra, cambian los espacios, cambian los márgenes, y si pudieras escoger cuál de los 4 libros vas a leer el que tenga más text appeal. Y lo mismo pasa con cualquier documento, ¿no? Que cuando tenemos que leer un texto de la administración, queremos ver el que tenga más text appeal también, claro. Exactamente. Si en tu escritorio, si eres un director de recursos humanos, si tienes que escoger entre 6 currículos, ¿cuál de estos vas a leer? Es muy probable que te sientas inclinado a un currículo que tenga text appeal. Bueno, vienen dos preguntas va a más. tener un punto a favor.
Vienen dos preguntas más, de Ricardo Luceño. Sí. Nos dice, el otro día, en una formación del profesorado, escuché a Stephen Krashen aconsejar que se reduzca la longitud de los textos, incluso en el ámbito universitario, para fomentar el placer por la lectura y la legibilidad textual. ¿Qué opinas sobre esto, Jorge? Reducir la longitud de los textos. A mí, reducir la longitud de los textos me parece un poco bestia, así dicho a calzón quitado, como decimos en México. Quiere decir, sin referencias. ¿Por qué habría que reducir el texto de un texto maravilloso? ¿No? ¿Por qué la longitud de un texto maravilloso? No lo creo. Aquí vamos a ver más adelante, hacia el final, reducir no la longitud del texto, pero sí, por ejemplo, el tamaño de la anchura de la columna. Ahí sí es muy importante. Nos queda un cuarto de hora, así que lanzo dos preguntas más y seguimos para seguir avanzando. Seguramente al final podemos volver a recuperar estas preguntas. ¿Hay alguna que tiene que ver precisamente con lo que estabas diciendo precisamente? ¿En qué sentido, dice Chamel Matilde, en qué sentido facilita la lectura determinada alineación del texto? Es común preferir una alineación justificada, pero ¿es la mejor? Dame un minuto y te lo contesto. Y lo vemos, ¿verdad? Vale, también preguntan que cuál era una de las mejores fuentes para precisamente para los textos, pero bueno, yo creo que lo estamos viendo ahora precisamente. Sí, las más completas, las más completas, básicamente. El resto de las preguntas, si te parece, las dejamos para el último minuto. Y te dejamos de nuevo con tu explicación, entonces. Nos Muy queda bien, un cuarto entonces, de hora, así que todo tuyo. Sigo adelante en un cuarto de hora a tratar de explicar esto. Ahí va, sí podremos. Gracias. Bien, entonces estamos, supongo que elegí cierto tipo de letra, en primer lugar porque el surtido es completo, y en segundo lugar porque me gusta o porque me parece que cumple con las condiciones de la publicación. Y pasamos a la medida. La medida es la cantidad de caracteres por renglón. Esta es una parte esencial para mí en el lenguaje claro cuando se refiere a la escritura, a la formación de documentos. Empecemos, por ejemplo, con esta columna que es muy ancha, que tiene 96.5 caracteres, 96,5 caracteres por renglón. Son muchísimos, muchísimos para una lectura relajada y cómoda. Y vamos entonces a hacer pruebas de reducir la anchura de la columna. 55 caracteres, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Y aquí vamos a ver cuál de estos tiene más textapil. Simplemente imprimimos estas hojas, las presentamos encima de una mesa y decimos, bueno, ¿cuál? 70. Esta, por ejemplo, me parece bonita, me parece muy cómoda, 70 caracteres. Para ciertos lectores, 65. Para lectores todavía menos experimentados, probablemente 55. Entonces, esto tiene que ver no solamente con mis gustos, sino tiene muchísimo que ver con la experiencia o con la experiencia en el sentido de capacidad de los lectores. Aquí yo hablo de altos lectores y bajos lectores. Altos lectores, los que leen muchísimo, bajos lectores, los que leen muy poco. Para los bajos lectores voy a tener que usar columnas angostas como esta. Y para los altos lectores puedo usar columnas incluso de 80 o de 85 caracteres. Más de 85 caracteres casi nunca, muy difícilmente. Es muy complicado para cualquier tipo de lector leer de 85 caracteres o más. El tiempo que se pasa en el renglón puede ser excesivo. Luego viene entonces el modo de composición. Yo supongo que escogí, por ejemplo, 70 caracteres, pero si hago la columna justificada y tengo, por ejemplo, 33 caracteres, todos estos renglones que están marcados, todos estos renglones que están marcados, están mal. En el sentido de que el espaciamiento entre las palabras, que es tan importante para la estética editorial, es excesivo o demasiado apretado. Por ejemplo, aquí los espacios en este renglón se ven de inmediato entre palabra y palabra que son excesivos, o aquí son anchísimos. Y si impidiéramos la división de palabras al final del renglón, todavía quedaría mucho peor, quedarían espaciamientos entre palabras
demasiado grandes que lo único que hacen es perjudicar la legibilidad y arruinar el ritmo de lectura. Así que no justificamos columnas tan angostas. Es un grave error justificar una columna muy angosta. Vamos a justificar columnas cuando tengan, por ejemplo, 60, 65 caracteres, y lo vamos a hacer con extremo cuidado. Si no, simplemente podemos componer en bandera. Esta es una columna justificada de 70 renglones, de 70 caracteres por línea, se ve muy bien. La textura tipográfica queda perfecta y es muy raro que aparezca un error como los marcados aquí. Es decir, prácticamente todos los espacios entre palabras van a ser regulares y van a estar más o menos dentro de un intervalo cómodo para la lectura. Pero también podemos hacer una columna como esta, una columna en bandera. El asunto es cuidar muchísimo el borde derecho de la bandera para que quede bien, para que sea muy legible, para aprovechar la textura tipográfica perfecta que se produce cuando una composición es en bandera, sin que se genere un margen derecho muy irregular y muy incómodo para la lectura. Esto es una cuestión muy técnica, pero si la pregunta es justificar o no justificar, las dos son perfectamente válidas, siempre y cuando se hagan bien. Luego vamos a decidirnos a tomar la decisión 4, que es el cuerpo. Cuerpo es el tamaño de la letra, como ya les dije, puntaje, digamos. Y lo mismo vamos a hacer aquí, pero les recuerdo que ya habíamos escogido, por ejemplo, una cantidad de caracteres por renglón. Si ya habíamos dicho 70 caracteres por renglón, entonces tomamos nota de los finales de renglón, ¿no? Levantando, murmullo, clara, el, polvi, clarean, pístebo. Y porque cuando yo reduzca o modifique de algún modo el tamaño de la letra, también se va a modificar la cantidad de caracteres por renglón. Así que tengo que hacer más angosta la columna cuando reduzca el tipo y hacer más ancha la columna cuando aumente el tipo. Por ejemplo, esto sería sin modificar la anchura de la columna, pongo Medium Pro de 9 y me da 94 caracteres por renglón, que es un tremendo exceso. Así que tengo que modificar la anchura de la columna para que me vuelva a dar 70 exactamente. Y este es, digamos, mi referencia. Entonces hago la columna muy angosta otra vez para que diga levantan, murmullo, clara, el, polvi, clarean, exactamente los mismos finales de renglón que tenía cuando esto eran 12 y mantenía los 70 caracteres. Entonces, esta sería la composición en 9, en 10, en 11, en 12, e incluso podemos irnos, por ejemplo, a un 14. No tiene sentido 13 porque la diferencia entre 12, 13 y 14, no, el 13, digamos, entre 12 y 14 no es muy visible. Eso lo sabían los antiguos. Entonces, escogemos el tipo de letra por aquí. Para muchos es una decisión crítica, para mí no es una decisión crítica el cuerpo, porque es la de las decisiones editoriales de las que se pueden compensar mejor. Si la letra es muy chiquita, me acerco el libro a los ojos. Si la letra es muy grande, me alejo el libro de los ojos y ya está. Así que podemos hablar de un intervalo más o menos seguro de cuerpos tipográficos y van a funcionar bien. Lo que sigue es la fuerza de cuerpo o la interlínea. La fuerza de cuerpo es la suma del cuerpo más la interlínea. La vamos a expresar, por ejemplo, en 11 en 11. 11 es el cuerpo, 11 es la fuerza de cuerpo. Quiere decir que hay un 0 de interlínea. Y curiosamente, muchos de mis colegas, lo que tratan de hacer es utilizar la interlínea para compensar un texto demasiado extenso o un texto demasiado corto. Entonces, si el texto quedó corto, aumentan un poco la interlínea para que ocupe más páginas. Si el texto quedó largo, quitan un poquito de interlínea para que tenga menos páginas. Pero eso es ridículo porque la interlínea modifica el aspecto del texto. No podemos pensar que este texto tiene el mismo aspecto, por ejemplo, que este
oeste, oeste, oeste. O sea, la separación entre renglón y renglón produce un efecto, digamos, psicológico muy notable y tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, mientras más amplia sea la interlínea, el texto es como más, un poquito más, no sé, presumido. Y este texto todo apretado es misterioso. Entonces, si la interlínea tiene un efecto psicológico, entonces no, es ridículo, es absurdo usarla para corregir la extensión. Entonces, ya seleccionada en interlínea a través de las impresiones, por ejemplo, 11 en 13, este me parece que está muy bien. Entonces seguimos adelante a profundidad. Y la profundidad es el número de renglones que vamos a poner en una página. Por ejemplo, esta es una página de 34 líneas. Y el efecto es que hay cierta cantidad de texto que puede ser más agradable o menos agradable para el lector. Y además se forma cierto rectángulo. Una cuestión es, digamos, de legibilidad, la otra es una cuestión estética. La de legibilidad es que las páginas con menos texto para ciertos lectores pueden ser más agradables porque la sensación de avanzar, digamos, la recompensa por avanzar sucede con mayor frecuencia. Pero para otros lectores, no. Hay lectores que no quieren avanzar tan rápido o que les parecería un dispendio una página con pocos renglones. Así que tenemos que equilibrar. En el caso de documentos, aquí puede ser que tengamos el libro como ejemplo clásico o como el ejemplo más importante, pero pensemos también en documentos. Como decía hace rato, un currículum vitae en el escritorio del jefe de relaciones, del jefe de recursos humanos de una empresa. Así que vamos a probar con diferentes cantidades de líneas. Por ejemplo, vamos sumando de 2 en 2 a ver cuál rectángulo nos gusta más. Por ejemplo, 36, 38, 40, 42 renglones. Si estos renglones estuvieran completos, el efecto sería más claro. El efecto de la diferencia, digamos, de forma del rectángulo sería mucho más claro. Pero estos renglones cortos nos dejan un poquito de tarea a la imaginación. Pero bueno, escogemos cierta cantidad de renglones que se adapte bien a las condiciones de la lectura. Y finalmente nos planteamos los márgenes. Aquí sí es completamente distinto. Son completamente distintos los márgenes de un libro o de una revista que los márgenes de un documento, de un memorando o de un informe o de una sentencia. Son totalmente diferentes. Así que no podemos establecer reglas de nada de esto, sino simplemente algunos criterios. Por ejemplo, a mí me parece que estos son márgenes muy adecuados para un documento común y corriente. A cualquiera le parecería que esto es un dispendio. Yo trabajo mucho, yo hago traducciones y hago así mis papeles. Los imprimo y me quedan así, con un margen izquierdo muy grande, porque procuro que no tengan más de 60 o 70 caracteres. ¿Qué pasa? Nosotros nos acostumbramos a la máquina de escribir. La máquina de escribir, pensemos en la máquina de escribir y su origen, los Estados Unidos. La página carta de los Estados Unidos mide 8,5 pulgadas. En la máquina de escribir normalmente poníamos un margen a la izquierda de 1 pulgada, un margen a la derecha de 1 pulgada. Por lo tanto, nos quedaba una mancha tipográfica de 6,5 pulgadas. Había dos tipos de letra, la Elite y la pica.
y una tenía 10 caracteres por pulgada y la otra 12 caracteres por pulgada. Así que estábamos hablando de que cuando esto se hacía en máquina de escribir, teníamos 65, entre 65 y un poco más de 80 caracteres por renglón. Perfectamente razonable, perfectamente legible en la mayoría de los casos. Pero cuando empezamos a hacer esto con computadora o con ordenador, y utilizamos una letra, por ejemplo, una Times, que es muy estrecha, de 12 puntos, esas mismas condiciones nos producen renglones de 110 caracteres. Y son terribles, son muy complicados para el lector, son muy poco apetecibles. Entonces reducimos mejor el margen de la izquierda o el de la derecha o los dos muchísimo para poder tener una página limpia como esta, muy atractiva para el lector, que además tiene un margen izquierdo muy grande o margen derecho, como prefiera, donde podemos poner glosas, acotaciones, notas o lo que sea. Yo lo utilizo, por ejemplo, para mis traducciones. Después hago mis revisiones y aquí pongo todas mis notas, todas mis correcciones las voy poniendo aquí. Y es muy cómodo porque tengo un espacio muy grande para todo lo que quiero hacer. Esta sería la idea en general del método editivo. A esto tiende estas reglas, digamos, este método cartesiano que nos hemos desarrollado para hacer textos mejores. 11:45, creo que estoy a tiempo, ¿no? Perfecto, lo has clavado, Jorge. Genial. Oye, muchísimas gracias por contarnos rápidamente y con estos ejemplos en qué consiste el método aditivo, porque lo interesante es que sigue habiendo una masa de textos impresos gigantesco. Vamos a hablar estos días, seguramente también cuando hablemos de accesibilidad, de los textos en línea, los textos web, pero es que sigue habiendo mucho papel, se genera mucho papel. De hecho, el caso clásico, del que se habla siempre en Madrid, fue las multas de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, que sigue siendo un papel con mucha información, estructurada y con imágenes, pero sigue siendo papel. Y creo que precisamente tu enseñanza de cómo mejorar el texto en papel nos ayuda mucho a tener una idea de qué aspectos hay que tener en cuenta, ¿no? Como el tipo de letra, el interlineado, los márgenes. Eso nos ayuda muchísimo. Y por eso han surgido muchas preguntas que te voy a ir lanzando, ¿de acuerdo? Venga, claro. Creo que hay algunas que son innecesarias responder porque ya lo has comentado tú, precisamente, pues lo de los márgenes y demás, ¿no? Algunas aclaraciones muy básicas, que está a punto de decírselo también, pero dicen, cuando hablas de caracteres por línea, ¿este conteo tiene en cuenta los espacios? Sí, bueno, en realidad, bueno, cuando hablo de los 60, 70, cuando he dicho números absolutos como esos, claro, sí, cuento los espacios también. Pero son cuentas personales. Lo que quiero decir con el método aditivo es que es un trabajo que se hace en el gabinete. Cada uno tiene que hacer su propio trabajo de gabinete y tomar las decisiones, porque cada uno sabe a qué lectores se enfrenta. Si yo tengo que hacer un manual para que la gente se saque el carnet de conducir, ya sé que voy a tener un público muy diverso entre la gente que puede llegar a pedir un carnet de conducir. Puede haber gente que apenas lea un par de páginas al año y se sienta agobiado con tanta lectura, o puede haber gente que lee muchísimo. Entonces tengo que pensar en una cantidad de caracteres por renglón que sea adaptable para todos ellos. Probablemente 60, 55 caracteres, que no sea muy cansado para los que leen poco, que no sea muy dispendioso para los que leen mucho. Pero cada documento tiene su propio universo de lectores y entonces hay que diseñarle una columna a nuestro propio universo de lectores. Muchas gracias. Yo que en esto he actuado como alumno tuyo, siempre digo que las líneas de muchísimos caracteres son ilegibles. Es verdad que es un fenómeno, porque el ojo intenta volver a la línea y muchas veces se puede perder, corre ese peligro, ¿no? Muchas de nuestras webs son responsive también, precisamente, que es maravilloso porque se adaptan, es sistema de edición líquida, por decirlo así también, ¿no? Pero claro, precisamente hay momentos en los que al ser líquido se estira. También para los diseñadores web hay que avisarles, cuidadito, no permitas que las páginas web ocupen el ancho de nuestras pantallas, que tienden a ser horizontales más que verticales, como en nuestros móviles y celulares, ¿no?
hay que tenerlo en cuenta también, que decirle al diseñador web, Sí. que, ojito, que ajuste, que haya un límite, ¿no? Sí, lo malo es que el HTML es tan complicado, tan poco dúctil, que nos hace las cosas muy difíciles para hacer una buena columna de texto en web. Pero bueno, Bueno, hay que tratarlo. están llegando muchas preguntas. Mira, yo voy a rematar también con otra de Margarita Mejía, que es la que nos había hecho esta pregunta de caracteres por línea. Decía, dicen que la letra con serifa es menos legible. ¿Opina lo mismo? No, Bien, ya está. no, los remates, ha habido muchos estudios al respecto, estudios serios de gabinete, protocolizados y todo, y la verdad es que también depende de quién haga el estudio y con qué bases, porque un día tenemos una respuesta y al día siguiente tenemos la respuesta contraria. Es lo único que me queda a mí muy claro, aunque no tengo pruebas, es que los remates no sirven para nada, en el sentido de la legibilidad. No aportan absolutamente nada a la legibilidad. Aportan a la estética, por supuesto. O sea, nos puede parecer que la letra con remates es más bonita que la letra sin remates, es perfectamente válido. Pero no se puede demostrar, que yo sepa, nunca se ha podido demostrar verdaderamente bien que una letra es más legible que la otra. Para mí las dos letras son igual de legibles, así que es una cuestión simplemente de decisión estética. Te lanzo dos preguntas, Sí. una de Shirley Estrada y la de Mercedes, pero que viene a coincidir lo mismo. ¿Es recomendable justificar sin dividir en sílabas? No, jamás. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Es la invitación al peor desastre tipográfico. Que se corte, que se utilicen guiones, que para eso están, ¿no? Sí, el guión se inventó para eso. Y de hecho, desde antes de la imprenta ya se usaban guiones, porque la rectangularidad, digamos, de la página es algo que se ha buscado desde siempre, ¿no? Que la página sea rectangular, que el margen derecho sea tan parejo como el margen izquierdo. Pero es absurdo. Perdón. Entonces, desde muy antiguo, desde la Edad Media, mucho antes de la imprenta, se empezaron a usar guiones. No son exactamente los guiones como los de ahora, sino se usaban, por ejemplo, dos rayitas oblicuas al final del renglón para indicar que la palabra estaba incompleta. De hecho, incluso Ah, tuvimos un caso, ¿no? En una página web, creo que la Khan Academy, que precisamente como saben que hay muchísimas expresiones, términos o direcciones que están utilizando guiones, precisamente para cortar, estaban utilizando una especie de virgulilla baja para indicar, esto no es un guión, el guión ya tiene un significado y un uso dentro de lo que estamos utilizando. Entonces, para cortar palabras están utilizando una especie de virgulilla, que era una cosa súper original y que entiendas rápidamente, pues, en cuanto lo ves, claro. Quizás si trabajas en matemáticas y a lo mejor hay algún momento en que puede ser ambiguo, no sé, pero la verdad es que el guión ha funcionado muy bien durante siglos y yo no veo la necesidad de cambiarlo. Otra cosa que se tiene la impresión de que el guión dificulta la legibilidad o es un impedimento a la alta legibilidad. No es cierto, no hay la menor prueba de que una palabra con guión sea más débilmente legible que una palabra sin guión. Ninguna prueba. De hecho, tiene que ver con algo que están preguntando, que qué pasa con las mayúsculas y la mayusculita. Es decir, si somos capaces de superar una lectura cuando aparece todo en mayúsculas, creo que somos capaces de leer perfectamente palabras que están cortadas por un guión. No hay ningún problema en ello. Por supuesto, sí. Por supuesto. De hecho, creo que es mucho más difícil leer en puras mayúsculas que leer en palabras divididas. Te voy a lanzar dos preguntas que también están relacionadas, de Anus Suskayan, nuestra amiga Anus Suskayan, que ha venido casi todos los en Claro también, y de María Fernanda Díaz. Y están preguntando los dos por textos jurídicos. ¿Qué aspectos de diseño son más relevantes también en el diseño de textos jurídicos? Los textos jurídicos a todos nos afectan porque de alguna manera todos vamos a pasar por ahí como lectores, como demandados, como demandantes, como abogados, como lo que sea. Yo soy de familia de abogados
y toda la vida han pasado por mis ojos textos jurídicos. Y me fastidia, ¿no? Porque son un desastre en cuanto a al diseño editorial. Todavía en los tiempos en que se hacía todo a máquina de escribir, pasaba esto, que teníamos renglones de 60, 65, 70 caracteres, cuando mucho, dependiendo del tipo de máquina de escribir, y entonces eran legibles. Pero ahora que se escriben con tipografía, son unos renglones horribles, muy largos, con espacio entre párrafo y párrafo. Además, esta redacción farragosa y terrible de abogados y jueces y demás, yo reestructuraría todo, ¿no? Esa es una de las cosas que, de esos trabajos de ensueño, ¿no? Oye, puedes cambiar la vida de los abogados, te damos 2 meses para que nos hagas una propuesta. Sí, encantado, encantado. Entonces les daría un libro de estilo para hacer documentos nuevos. Pero lo primero que haría es ponle más margen, por favor. O sea, no me pongas renglones de 90 caracteres. Claro. Ponme renglones de 70 caracteres. Hazme el favor. Te lanzo otra pregunta de Eloisa Fischer, que te lo digo, o sea, que eso hay que reelaborarla, porque nos dice, ¿qué opina de la muerte del formato lineal de lectura, como en una carta, y la opción cada vez más recurrente de dividir el texto en bloques? Te lo digo porque esto se parece mucho a uno de los principios del lenguaje claro y de redacción en general también. Es decir, que cada párrafo sea una idea, ¿no? Que precisamente que se vea un corte muy claro para que cuando te acerques a leer un texto veas claramente y dices, tiene 3 párrafos, tendrá 3 ideas. Supongo que se refiere a esto. Y no era así siempre. ¿No era ese el concepto del párrafo? Digamos, un bloque de texto donde se desarrolla una sola idea. Y además el lenguaje claro... Para mí eso ha sido siempre un párrafo, ¿no? Sí, son las pautas casi internacionales, ¿no? Del lenguaje claro y de redacción clara, que aparece también en el informe para la modernización del lenguaje jurídico y de los textos. Precisamente se pide que se agrupen párrafos y que si se pueden utilizar, se van a lanzar 3 ideas o 3 opciones, que se utilice claramente bolos, viñetas o numeraciones, que eso es lo mejor, desde luego. Sí, bueno, a mí lo de los numeritos, los bolos y eso, tendríamos que discutirlo en el próximo En Claro, porque hay una parte que no me gusta de los bolos, las viñetas, las numeraciones, todo eso, que es... una vez más, es el diseñador diciéndole al lector cómo debe leer. Y prefiero que no sea así, prefiero que el autor sea claro en su redacción y que si tiene que hacer una enumeración la haga con las... En fin, tendríamos que discutirlo largamente, no queda poco tiempo y ese es el tipo de preguntas donde hay que extenderse. Te voy a cerrar con 2 preguntas. También hay algunas que tienen que ver con diseño, que yo creo que también os vamos a dar el correo de Jorge para que le podáis hacer todas estas preguntas, porque no vamos a poder responder todas las que han aparecido. Alguna de ellas tiene que ver precisamente con legibilidad y más que con claridad, y puede que tenga que ver con lo que nos va a contar Óscar García aquí en breve. Es una pregunta sobre... Dice, he oído que utilizar palabras en cursiva sería algo perjudicial para las personas con dislexia. Si tienes alguna información al respecto. Si quieres, le dejamos esta pregunta a Jorge. A Óscar. Sí, yo ya de entrada no sé qué hablará Óscar, pero se ha hablado mucho de la dislexia y la tipografía con respecto a la dislexia. Yo no he visto la menor prueba, ni una. 0 pruebas con respecto a la mejora que producen ciertas letras para los disléxicos. 0 pruebas. Un disléxico dice que sí y el otro dice que no. Bueno, nos quedan algunas otras preguntas también que tienen que ver sobre el color, y la claridad y el contraste, que también son interesantes, y seguramente también hablaremos de esto también en accesibilidad y lectura fácil. Como ya nos queda muy poquito tiempo y tenemos que decir un par de cosas todavía,
Samuel Matilde nos pregunta que dónde se puede informar sobre los cursos que imparten y dónde está tu manual de diseño editorial, que si hay algún lugar donde se pueda adquirir. Bueno, yo creo que lo mejor es ponerte en contacto con Jorge y localizar porque Ajá. permanentemente está dando estos cursos. Bueno, en España el manual se puede comprar en las librerías porque lo edita TREA, que es una editorial de Gijón, y se puede comprar ahí todos mis libros. La dificultad es a veces comprarlos en América, pero sí que se ponga en contacto conmigo, jorge@palabrasmayores.org, jorge@palabrasmayores.org, puede comunicarse conmigo para ver qué podemos hacer. Los libros, ¿y qué más? ¿Qué me decías? Eso es con respecto a los libros, pero antes preguntabas algo. Los cursos, no, bueno, otras cuestiones, digo que lo hablaremos mañana con Óscar García Muñoz también, le sí, trasladaremos a yo la creo que vamos a pregunta. hacer con Cálamo y Cram, voy a aprovechar una oferta que me hiciste de poner con Cálamo y Cram un curso de método aditivo. Ojalá, ojalá. Me gustaría, sí, sí, a ver me si lo encantaría. hacemos y que quede disponible un curso en línea de método aditivo. Bueno, pues ahora invito a Isabel y a Arsenio que se conecten si les apetece para ir despidiéndonos, invitarles a la charla de mañana, porque hemos disfrutado muchísimo contigo, Jorge, hemos visto cómo desde el punto de vista de la tipografía y la composición se puede dar pasos esenciales para mejorar un texto, para que sea que entre por los ojos y quede mucho más claro. Así que muchísimas gracias por tu participación, Jorge. Gracias por invitarme. Es un honor, un gusto conocer. Gracias también por mi parte, Jorge. Ha sido extraordinariamente interesante. Y gracias a los 150 personas que hemos estado de modo coincidente en algún momento de tu intervención. Por mi parte nada más, recordar una vez más que todo esto es posible, de verdad, porque hay entidades que nos ayudan, como es en este caso el Gobierno de La Rioja, que es el patrocinador principal de la 4ª edición de En Claro, y pasarle la palabra a Isabel para que os despida y también os anuncie de qué va mañana la segunda jornada de esta 4ª edición de En Claro. Isabel. Muchísimas gracias, Jorge. Quiero decir, nos habéis hecho algunas preguntas sobre las facturas y los certificados que necesitáis, que todo eso lo vamos a gestionar cuando se acaben las jornadas, enviaremos todos y no os preocupéis por nada porque todos tendréis vuestros certificados y vuestras facturas, los que lo necesitéis. Y no nos queda más que convocaros mañana a las 6 de la tarde a través del mismo medio, que os esperamos a todos ahí. Nada más. Pues nada más. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós a todos. Gracias y a todos. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Jorge. Gracias. Gracias. Adiós. Un gusto.